Buen día, estimados aprendices, grupo 103 TEPID. Este video lo vamos a trabajar en la clase del próximo martes 23 de febrero del 2021. Se trata de una simulación de un caso de localización de una planta en la cadena de abastecimiento. Lo que vamos a hacer es la localización óptima de una planta para fabricar el producto A. Con la información suministrada, determinar la localización óptima por el método del valor presente neto entre tres posibles puntos alternativos de localización: A, aquí está la hoja para A; B, aquí está la hoja para B; y C. Indique cuál es la mejor alternativa de localización óptima en función del valor presente neto. El valor presente neto es un método de evaluación financiera que está basado en los costos, en los ingresos, en este caso, de la planta, de tal manera que se calcula el valor presente neto en el punto A, en el punto B y en el punto C, y en el lugar donde dé mayor valor presente neto, ese es el punto óptimo de localización. Yo les voy a desarrollar la localización del punto B y ustedes desarrollan la localización del punto A y la localización del punto C, y en esta hoja pasan los valores del valor presente neto e indican cuál es la localización óptima. Ya les dije que la localización óptima es la que tiene el mayor valor presente neto. Para poder desarrollar este ejercicio necesitamos algunos datos como la inflación, el premio al riesgo, la tasa de impuesto de renta y el horizonte de planeación. La inflación es una tasa que mide el costo de vida del año y es determinada por la sumatoria de los índices de precio al consumidor mensuales tomados en unas ciudades representativas del país. El premio al riesgo o porcentaje de riesgo es un porcentaje que se exige de rentabilidad por el riesgo que se corre de invertir el dinero en la planta. La tasa de impuesto de renta es el impuesto que se liquida sobre la utilidad neta y se le paga al gobierno, y el horizonte de planeación en este caso son 5 años. Como les digo, yo les voy a realizar la localización en el punto B y ustedes hacen la localización en el punto A y en el punto C, orientándose por los desarrollos del punto B. Para realizar estas localizaciones hay una base de datos donde están contenidos los datos de los tres puntos, y la inflación, el premio al riesgo, la tasa de impuesto de renta, el horizonte de planeación. Entonces vamos a iniciar con el punto B. Le digo igual, voy a la base de datos y tomo el valor de la inflación, enter. Debajo está el premio al riesgo, la tasa de impuesto y el horizonte de planeación. Como el premio al riesgo en la base de datos está en la celda inmediatamente inferior, arrastro y me pasa el premio al riesgo, arrastro y me pasa la tasa de impuestos, y también arrastro y me pasa el horizonte de planeación
pero este horizonte de planeación es en años y la celda tiene formato de porcentaje. Entonces le cambio el formato de porcentaje por formato de número y así queda que el horizonte de planeación es de 5 años. Inversión en el punto B. Entonces vamos a tomar de la base de datos la inversión neta en activos y capital de trabajo en el punto B. La inversión es de 207 millones. Con estos 207 millones será la plata con la cual se monta la planta y se pone a operar, porque en la base de datos dice inversión en activos y en capital de trabajo. La inversión en activos es para comprar máquinas, equipos, vehículos, construcciones, edificaciones, etcétera, y el capital de trabajo es la plata que permite iniciar operaciones para producir. Ese es el capital de trabajo en total para la compra de activos, el montaje de la planta y el dinero disponible para iniciar operaciones. O sea, el capital de trabajo tenemos 207 millones de pesos. Lo primero que vamos a calcular es el costo de producción. En segundo lugar, calcularemos los gastos de distribución y ventas, los gastos de administración y el costo total. El costo total finalmente calculamos los ingresos por ventas y hacemos el flujo de fondos. En este cuadro se reúne toda la información de ingresos y egresos de la planta y es el que nos da el último renglón que se llama flujo de fondos netos, que es el que nos permite evaluar la planta en cada punto alternativo. Pues en cada punto alternativo los costos pueden ser diferentes porque no en todas partes los servicios públicos valen lo mismo, no en todas partes los terrenos valen lo mismo, no en todas partes se consigue la mano de obra a precios económicos. Entonces, de un punto alternativo de localización a otro punto hay una gran variedad de costos y por esto es que necesitamos hacer todos estos cálculos para saber dónde podemos localizar la planta. Entonces procedemos a calcular el costo de producción. Primero va la producción en unidades, entonces le digo igual, voy a la base de datos y acá está la producción en unidades en cualquier punto de localización es 61.000 para el año 1 y arrastro. Y no importa en dónde se localice la planta, la producción va a ser la misma. El primer componente del costo de producción es la materia prima y aquí nos dan el costo de la materia prima por unidad de producto. Vamos a ver, costo de la materia prima por unidad de producto es 209 de 20.900, perdón, en el punto B. La debo pasar en el año 0 porque vamos a trabajar precios base año 0, lo que quiere decir que ese puede ser el precio del momento en que se está planeando la planta o la empresa y por lo tanto para los otros años ese precio hay que ajustarlo por la inflación. Entonces hacemos el ajuste por la inflación. Para ajustarlo tomamos el año precios base año 0 y lo multiplicamos por, abro paréntesis, 1 más la inflación y esa inflación la fijo con la tecla F4
para que me sirva para todos los años. Entonces ya con el reajuste de inflación, el costo de la materia prima para el año 1 es de 21.945 y arrastro la fórmula que programáramos, irá reajustando año por año el precio de la materia prima. Entonces esta es la materia prima por una unidad de producto, pero como son 61.000 unidades, entonces multiplico para totalizar la materia prima. Y ya tenemos el total de la materia prima. Vamos a ajustar el ancho de las celdas. Listo. Arrastramos. Y ahí tenemos los anchos, tenemos el costo total de la materia prima. Entonces ya está ajustado. Eso es lo que vale la materia prima, 1.338.645.000. El segundo componente del costo de producción es el costo de mano de obra directa. Entonces vamos a ver cuánto se le pagaba a cada persona por unidad de producto. Vamos a la base de datos y acá está costo de la mano de obra directa en el punto B, 4.900. Lo ajustamos por inflación, entonces será 4.900 por, abro paréntesis, 1 más la inflación, la fijo con la tecla F4, cierro paréntesis y arrastro. Entonces ese será lo que se paga por cada unidad de producto de mano de obra. Esto se paga por una unidad, pero como son 61.000 unidades, entonces totalizamos la mano de obra para toda la producción. Por una unidad se paga de mano de obra 5.145, por 61.000 unidades se pagarán 313.845.000 el primer año y arrastramos. Costos indirectos fijos de la producción. El costo de producción tiene tres componentes. El primer componente es el costo de las materias primas, que ya lo calculamos. El segundo componente es el costo de la mano de obra directa, que ya lo calculamos. Y el tercer componente son los costos indirectos de la producción. Costos indirectos de la producción y costos indirectos totales de la producción. Estos costos indirectos se dividen en fijos y en variables. Los fijos normalmente se registran por periodo de tiempo y aquí los estamos registrando para un año. Entonces vamos a la base de datos y acá tenemos los costos indirectos fijos, son 315 millones por año y lo reajustamos por la inflación. Entonces abro paréntesis, 1 más la tasa de inflación, la fijo con la tecla F4 y arrastro. Entonces ahí ya está reajustado el costo indirecto fijo de la producción en el año. Costos indirectos variables de la producción. Estos costos fijos se liquidan por periodo de tiempo y en este caso un año. Estos costos indirectos variables se liquidan por cada unidad de producción. Entonces vamos a ver cuántos son los costos variables por cada unidad de producción. Entonces, costos indirectos variables por unidad de producción en el punto B, 7.151 y ajustamos por inflación. Abrimos paréntesis, 1 más el 5%, lo fijamos con la tecla F4,
cerramos paréntesis y arrastramos. Listo. Como estos costos indirectos variables son por unidad, multiplicamos por el número de unidades, que son 61.000, entonces el costo total será 7.505, que es el costo variable por unidad, por 61.000 unidades, y arrastramos. Y ahora sí, ya tenemos los costos indirectos fijos y los costos indirectos variables. Entonces sumamos los costos indirectos fijos con los costos indirectos variables, y de esta manera tenemos el total de costos indirectos. Y como ya tenemos los tres componentes de la producción, que son la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de la producción, sumamos y de esa manera estamos calculando el costo de la producción. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el costo de producción en el año 1 hasta el año 5. Y estos costos de producción, pues obviamente son los que se generan en el departamento de producción y están representados por todos los egresos de dinero que tenga la empresa y que esté relacionada ya sea con activos de producción, con personal de producción o con todos los insumos de la producción. Entonces, de esa manera hemos calculado ya el costo total de producción en la localización del punto B. El otro centro de costos es el departamento de distribución y ventas. Entonces, estos egresos de dinero de los departamentos de distribución y ventas y de los departamentos de administración se le denominan gastos, mientras que a los egresos del departamento de producción se le denominan costos, pero al fin y al cabo, tanto los costos como los gastos son ingresos. Entonces acá tenemos salarios de el personal de distribución y ventas por año. Entonces vamos a ver cuántos son esos salarios, gastos de distribución y ventas, salarios del personal de distribución y ventas por año, son 30 millones y lo reajustamos por inflación. Abrimos paréntesis, 1 más el 5%, lo fijamos con la tecla F4 y cerramos paréntesis y arrastramos. Listo. Transporte al mercado por unidad de producto es lo que se paga por llevar cada unidad de producto al mercado. Este costo, acá se está liquidando el transporte por cada unidad de producto. Entonces vamos a mirar a ver cuánto se paga de transporte por cada unidad de producto. Se pagan gastos de transporte al mercado por unidad de producto en el punto B, 4.800, lo ajustamos por inflación, este valor por, abrimos paréntesis, 1 más la inflación, lo fijamos con la tecla F4, cerramos paréntesis y arrastramos. Entonces ahí ya estamos reajustando el costo de transporte al mercado por cada unidad de producto, y como las que producimos son las que vendemos, vamos a suponer que todo lo que se produce se vende, entonces las transportadas fueron 61.000 unidades, por lo que vale transportar una unidad, y eso me da el costo total de transporte. Y en este departamento tengo otros gastos de departamento de distribución y ventas. En estos departamentos, pues generalmente tenemos la depreciación de los activos,
tenemos el mantenimiento, tenemos los servicios, etcétera. Tenemos una cantidad de gastos en el departamento de distribución y ventas, y para no hacernos extensivos lo agrupamos como total, como otros gastos del departamento de distribución y ventas, y vamos y miramos a ver cuántos son esos otros gastos del departamento. Otros gastos del departamento de distribución y ventas son 4.600 y lo ajustamos por inflación. Este valor por, abro paréntesis, 1 más la inflación, y fijo la inflación con la tecla F4, cierro paréntesis, enter, y arrastro, y de esta manera hemos calculado los otros gastos del departamento de administración y ventas para cada año. Entonces, ¿cuánto es el total de gastos de distribución y ventas? Por un lado tenemos el salario del personal, por otro lado tenemos los costos de transporte del producto al mercado, y por otro lado tenemos otros gastos del departamento de distribución y ventas. Entonces, este es el total de gastos de distribución y de ventas. Y el otro centro de costos de las empresas industriales son los gastos de administración, es lo que se gasta para que la empresa pueda funcionar. Hay personas que ponen a funcionar la empresa y esos son esos gastos. Tenemos salario del personal, entonces vamos a mirar a ver cuánto es el salario del personal, gastos de administración y ventas. El salario del personal son 90 millones y lo reajustamos por inflación. Lo reajustamos por inflación, fijamos con la tecla F4 y arrastramos, y ahí de esa manera estamos obteniendo los salarios del personal de administración por año. El departamento de administración pues también tiene otra cantidad de gastos como depreciaciones, amortizaciones, papelería, gastos de cafetería, servicios de las oficinas, arriendos, etcétera. En fin, depende de cada tipo de empresa ese listado de gastos. Entonces, para no extendernos, aquí englobamos muchos gastos entre como otros gastos del departamento de administración y como otros gastos del departamento de administración. Según la base de datos tenemos otros gastos del departamento de administración, 6.500, reajustamos por inflación, ya está reajustado por inflación, fijamos con la tecla F4 y arrastramos y totalizamos los gastos de administración. Entonces inicio, sumamos, y estos son los gastos de administración, y ya tenemos entonces los gastos de los tres centros de costos en la empresa industrial, que es el departamento de producción, el departamento de ventas o de distribución y ventas, y el departamento administrativo. Como ya tenemos el costo de producción, podemos totalizar el costo total, que será la suma de producción más gastos de distribución y venta más gastos de administración. Entonces el costo total de producción lo tenemos acá y arrastramos. Listo. El total de gastos de administración los tenemos acá y arrastramos. Perfecto. Y el total de gastos de administración lo tenemos acá, arrastramos, y si sumamos, entonces eso nos da el costo total. Entonces sumo y eso me da el costo total, y arrastro. Bueno, este costo total, para fines de calcular el punto de equilibrio y de análisis de costos, es muy conveniente
calcularlo también agrupado en costos variables y en costos fijos. La suma de los costos variables más los costos fijos nos debe dar este mismo total que tenemos en la fila 40. Entonces, dentro de los costos variables tenemos el costo de la materia prima. Vamos y lo buscamos. Acá está, costo de la materia prima, y arrastramos. Buscamos, también es un costo variable, la mano de obra directa, porque se paga a destajo. Entonces acá está, la mano de obra a destajo quiere decir que se paga por cada unidad producida. Arrastramos. También están los costos indirectos variables. Dentro de esos costos indirectos variables, acá los tenemos, 457 millones. Arrastramos. Costo de transporte al producto, también es variable porque se está pagando por cada unidad transportada. Entonces, el costo total de transporte al mercado del producto son 307 millones. Arrastramos y totalizamos los costos variables. Entonces, sumo y eso me da el total de costos variables. Ahora, el otro grupo que tenemos son los costos fijos. Dentro de los costos fijos tenemos los costos indirectos fijos de la producción. Costos indirectos fijos de la producción, 330 millones, y arrastramos. Salarios del personal de distribución y ventas, vamos a considerar esto como sueldos fijos. Salarios del personal de distribución y ventas, salario del personal de distribución y ventas, y arrastramos. Y vamos a otros gastos del departamento de distribución y ventas. También los consideramos como fijos, otros gastos del departamento de distribución y ventas, y arrastramos. Y también tenemos el total de gastos de administración. Todos los gastos administrativos se consideran como fijos, por lo tanto aquí podemos tomar el total de los gastos de administración y entonces sumamos y totalizamos los costos fijos. Costos fijos y arrastramos, y ahora totalizamos el costo total sumando los costos variables más los costos fijos, y como podrán darse cuenta, da igual a el que calculamos arriba, agrupándolos en costos de producción, gastos de distribución y gastos de venta. Arrastramos para el último año 599.52.845.50. Costo variable unitario. El costo variable unitario, tomamos los costos variables y los dividimos entre la producción, y entonces eso me da el costo variable por cada unidad de producto. Y el costo total unitario, entonces tomamos el costo total y lo dividimos por la producción, y eso nos da el costo total por cada unidad, de tal manera que arrastramos. Y ahora vamos a calcular los ingresos por ventas. Entonces, en los ingresos por ventas tenemos el precio unitario de venta. Acá está, 44.600 la unidad. Eso es lo que se vende cada unidad, y lo reajustamos por inflación. 1 más la tasa de inflación, que es del 5%,
lo fijo con la tecla F4 y arrastro, y ahí me da el precio de venta ya reajustado. Ahora ese precio de venta, que es el de una unidad, lo multiplico por el total de unidades producidas y vendidas, que son 61.000 en el primer año, y arrastramos. Listo. Y ya están hechos todos los cálculos de ingresos y costos. Ahora lo que vamos a hacer es un resumen en un estado financiero que se llama el flujo de fondos. Entonces acá pasamos el ingreso total, listo, y lo arrastramos a ese ingreso total, le restamos el costo de producción. Vamos a ver dónde está el costo de producción, total costo de producción, lo arrastramos. Hay varias partes donde se puede tomar ese costo de producción, restamos y eso me da la utilidad bruta. Y arrastramos y a esa utilidad bruta le restamos los gastos de administración. Vamos a ver, aquí están los gastos de administración, y también le restamos los gastos de distribución y ventas. Y arrastramos para pasar los gastos de administración año por año y los gastos de distribución y ventas año por año, y sacamos la utilidad operacional, que sería 415 menos 101 menos 343, y como pueden observar dio negativo, lo que quiere decir que el primer año se obtuvo pérdida. A partir del segundo año ya se obtuvieron ganancias. Cuando se obtiene pérdida, no se paga impuesto de renta. Cuando la utilidad es cero o se tienen pérdidas, no se paga ingreso de renta. Aquí hay unos renglones para, en caso de que existan ingresos no operacionales, registrarlos. Los ingresos no operacionales son aquellos ingresos que recibe la empresa por concepto diferente de la venta del producto para el cual fue constituida. Entonces, por ejemplo, si tiene un local y lo arrienda, esos son ingresos no operacionales. Los gastos no operacionales son egresos de dinero que no se pueden clasificar ni como egresos del departamento de producción, ni como egresos del departamento de ventas y distribución, ni como egreso de departamento de administración. Por ejemplo, supongamos que una empresa tuvo que hacer una indemnización, esos serían unos gastos no operacionales. Supongamos que la empresa se metió en un lío y tuvo que pagar un abogado, esos serán gastos no operacionales. Entonces, en este ejercicio vamos a suponer que no existen ni ingresos no operacionales ni gastos no operacionales. Entonces la utilidad antes de impuestos será igual a la utilidad o pérdida operacional más los posibles ingresos, aunque no haya los sumamos, menos los posibles gastos, aunque no haya los sumamos algebraicamente, y arrastramos. Y el impuesto de renta es el impuesto que se paga al gobierno. Como les digo, cuando hay pérdida no se paga impuesto. Entonces acá para eso podemos programar un condicional. Le decimos si este valor es negativo. ¿Cómo le digo que es negativo? Diciéndole si ese valor es menor o igual a 0, entonces punto y coma, escríbame 0. Menor o igual a 0, entonces punto y coma, escríbame 0. Pero si ese valor no es negativo, entonces punto y coma, liquídeme el impuesto sobre la utilidad antes de impuestos,
que es este valor multiplicado por el impuesto de renta, que es 35%, lo fijo con la tecla F4, y cierro paréntesis y arrastro. Entonces, como podrán ver, el condicional hizo que acá no se liquide impuesto porque hubo pérdida, y si arrastro en los otros años, sí me liquida el impuesto. Entonces, la utilidad neta será igual a la utilidad antes de impuestos menos el impuesto de renta, y arrastramos. Listo. Y acá tenemos que calcular sumar la depreciación de los activos. La depreciación es la pérdida de valor de los activos por el uso, pero hay activos que pertenecen a producción, hay activos que pertenecen al departamento de distribución y ventas, y hay activos que pertenecen al departamento de administración. Aquí los hemos reunido toda la depreciación, y esa depreciación es una partida que se va reservando año para año para que cuando el activo llegue al final de su vida útil, la empresa tenga plata con qué reponerla. Cuando ya se contabilizan los gastos de producción, esa depreciación se incluye. Cuando se calculan los gastos de administración y ventas, esa depreciación se incluye del departamento de distribución y ventas. Y cuando se calculan los gastos de administración, esos gastos también se contabilizan. Sin embargo, es dinero que todavía no ha salido de la empresa hasta que no se repongan los activos. Por lo tanto, como ya lo restamos, al restar el costo de producción, al restar los gastos de administración y al restar los gastos de ventas, tenemos que volverlo a sumar porque es dinero que la empresa tiene todavía. Entonces vamos a mirar a ver cuánto era la depreciación. La depreciación asuma una depreciación anual de activos de 111, de 11.100. Listo. Y la reajustamos por inflación, este valor por, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de inflación, que es el 5%, F4, fijamos con la tecla F4 y arrastramos. Listo. La recuperación del capital de trabajo. Este método del valor presente neto es un método de evaluación financiera, y cuando se está evaluando, por ejemplo, a 5 años, se asume como si la empresa se acabara a los 5 años. Así no es cierto, y en ese momento se podrían vender todos los activos y se podría recuperar el capital de trabajo, que sería la plata que se tiene en caja, en los bancos e invertida en inventarios. Entonces aquí vamos a asumir una recuperación de capital de trabajo que se registra en el año 5, y un valor en libros que también se registra en el año 5, y ese valor en libros es el valor que todavía tienen los activos después de 5 años. Ese valor en libros se calcula restándole al costo inicial del activo la depreciación de año por año. De tal manera que acá, pues como este no es un ejercicio completo, nos dan ese valor en libros de los activos. Entonces vamos a mirar a ver cuánto es el valor en libro de los activos. Depreciación anual, 109 millones de pesos. Pero este valor tenemos que ajustarlo por inflación. Entonces por, abro paréntesis, 1 más la tasa, que es el 5%, cierro paréntesis, al 94 elevado a la 5, que es el horizonte de planeación. Es como si yo multiplicara el valor inicial 5 veces por 1 más la inflación. Es lo que hago cuando estoy reajustando todos los costos, solo que aquí se hace en un solo paso. Entonces el 1 más D5 que se ve aquí en la barra de fórmulas hay que elevarlo a la 5 porque es el reajuste de 5 años. Entonces ya me da ese reajuste.
recuperación del capital de trabajo, que es el capital que se puede sacar de los bancos, de la caja de la empresa, al terminarse la empresa, entonces, o al asumir que se termina la empresa. Para fines de evaluación asuma una recuperación del trabajo de 10 millones de pesos y también lo vamos a ajustar por inflación, entonces será por 1 más la tasa de inflación y cierro paréntesis, y como el reajuste es por 5 años, entonces será al 94 elevado a la 5, ¿no? Al 94 elevado acá al horizonte de planeación. Y ya estuvieron los reajustes y ahora sí vamos a calcular el flujo de fondos netos. Entonces aquí en el año 0 registramos la inversión que se gastó en la planta en esa localización, que fueron 207, lo registramos como valor negativo para indicar que es un egreso. Y acá esto será a la última utilidad, que es pérdida más 11 más el valor en libros más la recuperación de capital de trabajo. El valor en libros solo se registra en el último año y arrastro. Y de esta manera ya están calculados los flujos de fondos. La tasa mínima atractiva de retorno de la inversión es la tasa con la cual se evalúa el proyecto y se calcula de la siguiente manera. Esa tasa es igual a la inflación más el porcentaje o premio del riesgo más la inflación por el premio al riesgo. Esa es la tasa con la cual podemos evaluar el proyecto, y ahora vamos a calcular el valor presente de estos flujos, que estarían representando como la utilidad que nos deja la planta en los 5 años, pero sumados en un solo valor y traídos a valor presente. Y esos 5 flujos traídos a valor presente, o sea, al año 0, los puedo comparar con lo que gasté, y entonces eso me da el valor presente neto. Hay una fórmula que me permite calcular a mí esto, que es la fórmula BNA. Entonces me pide la tasa, que es esta que calculé, y me pide los flujos. Los flujos son estos, cierro paréntesis, enter, y entonces eso me da el valor presente. Ese valor presente sería el equivalente en pesos del año 0 de la suma de estos valores, pero la suma es traída a valor presente, y esa suma traída a valor presente es la que calculé acá, y entonces eso me da 236 millones. Vamos a centrarla, formato, celdas, moneda, aceptar, y ya. Y ahora sí, a eso le resto lo que gasté en la inversión en 0, y entonces me queda el valor presente neto, 236 más menos 207, entonces me está dando un valor presente de 29.323.982.58. Aquí teníamos la respuesta. Entonces yo ya calculé el valor presente neto para la localización en el punto B. Estimados aprendices del grupo 103 TGPID, ustedes deben calcular, hacer los mismos cálculos para la localización en el punto A y los mismos cálculos para la localización en el punto B. Esto lo irán a hacer en la clase del día martes 23 de febrero, ya que yo no los puedo acompañar porque tengo una cita médica. Entonces ustedes lo harán, y después de calcular esto, entonces pasan estos valores acá. Yo calculé la localización B, entonces el BPM de la localización B es 29. Cuando ustedes calculen este valor de la localización A, lo pasan acá, y cuando calculen este valor de la localización C, también lo pasan acá, y escriben cuál es la mejor localización o la localización óptima. Recuerden que la localización óptima es la que da el mayor valor presente neto. Aquí está escrito eso en A, lo que quiere decir que A
es la que nos da el mayor valor presente neto, pero ustedes deben calcularlo. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, su instructor de la competencia controlar el flujo de los materiales y de la información según los requerimientos del proceso productivo. Hasta pronto, estimados aprendices. Espero que nos veamos ya en el encuentro en línea de pronto en la clase del día miércoles. En realidad yo en este momento pues me encuentro un poquito enfermo, delicado de salud, pero yo creo que el miércoles sí nos podemos ver. En caso de que no, yo les aviso. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.